Hola, ¿cómo están? Bueno, pues hace poco veía un meme de Bob Esponja, que aquí mismo lo voy a poner, que decía, la patria, no olvides que la patria está en tu imaginación. Hay varios memes al respecto de esto, donde justo ponen que la patria es prácticamente imaginaria, ¿no? Y bueno, la verdad es que esto me llevó a pensar que en efecto hay un sector de personas que se sienten o se quieren sentir fuera de la Matrix, que piensan que están inmunes o que son inmunes, digamos, ¿no? A este tipo de conceptos. Insisto, creo que es gente que se siente por encima o un paso al frente del resto de la gente, ¿no? Que dice, es que todos los demás están engañados menos yo, ¿no? Pues mira, yo creo que es complicado eh, realmente poder salir del sistema como si en verdad, ¿no? Fuese un tema de opcional. Eh, y pues, insisto, este sector, incluso algunos les llegan a llamar los despiertos, ¿no? La gente que se siente muy awake y de hecho de ahí, ya después creo que se tergiversó un poco el concepto, que fue en donde derivó finalmente el término woke, ¿no? De los despiertos. Ya después empezó a tener muchas distorsiones el término, pero al final, insisto, si hay un sector de gente que digamos, insisto, se siente fuera de la Matrix, se siente un paso adelante de los rebaños de masas y siente, insisto, que ellos están, pues insisto, como curados de espantos y que nada los afecta, que ellos están como en otro nivel de conciencia donde ellos están libres, ¿no? Y liberados del sistema y de la Matrix, ¿no? Yo aquí lo que diría es, a ver, la realidad de las cosas es que, insisto, este no es tanto un tema opcional. Primeramente, y todo va a depender justo de a qué nivel de conversación o por otra parte, primero, a qué nivel de conversación quieres llevar las cosas y segundo, pues qué tanto te quieres sentir según tú fuera de la Matrix, ¿no? Porque insisto, el problema, el pequeño problema de esto es que no es que sea algo opcional precisamente, o sea, el sistema no te va a dar a elegir si quieres o no quieres. ¿Y por qué hablo de esto antes de pasar y entrar en materia a hablar precisamente del meme de Bob Esponja, relativo al tema de la patria? Pues que a ver, o sea, al final si nos ponemos muy exquisitos y muy exigentes y rigurosos analizando todas las mentiras y farsas del sistema, no terminamos. Y la realidad es que por momentos esta gente que, insisto, se siente como tan fuera del sistema, se sienten los despiertos, pues ni tan despiertos, porque al final, por muy despiertos que se sientan, al final terminan pues caminando con los borregos, o sea, terminan en el mismo rebaño, porque, insisto, por más despiertos que se sientan, van a terminar en el mismo corral y en el mismo rancho, caminando con todos los borregos, porque por más despiertos que se sientan, no es como que sea opcional salirse del rebaño. O sea, en otras palabras, puedo conceder un poco que tienen un poco más de conciencia en algunas cosas y no en todas, porque también luego se deriva, este mismo grupo se deriva, creo, de manera muy distorsionada ya hacia, por ejemplo,
los sectores de los conspiranoicos y demás, que yo diría hay que tomarlo con reserva, ¿no? Ese sector. Eh, pero al final, insisto, por más despiertos que se sientan o se crean, ellos van a terminar teniendo que jugar en el mismo sistema, bajo las mismas reglas. O sea, por ejemplo, este meme, ¿no? Se queja de la patria. Ok, pero podríamos hablar así como de la patria y muy ligado a este tema está el tema de las fronteras. Y tú te podrás quejar toda la vida del tema de las fronteras, que son una farsa y son pues un invento. Pues sí, claro, lo sabemos, pero al final, ¿cómo evitas tener que ir a tramitar tu pasaporte si es que un día quieres salir de tu país? O sea, ¿cómo vas a vulnerar esa parte, digamos, ¿no? Del sistema que te imponen. Ahora no estoy diciendo que por eso hay que conformarnos, pero a lo que voy es tan avanzado este sector de los despiertos, pues no está porque al final, insisto, terminan caminando con los mismos rebaños. Así como podemos hablar de las fronteras, pues podemos hablar de otras, de los mapas, por ejemplo, insisto, en este cruce que a veces ya se van hacia el lado conspiranoico. Primero se pone en duda los mapas, lo cual yo no me voy a poner a defender el sistema en el sentido que el sistema miente de manera sistemática, precisamente. Entonces, ya de ahí surgen teorías de gente que dice, bueno, es que los mapas están distorsionados, que el hemisferio norte es mucho más preponderante y a veces hasta los países del hemisferio norte los ponen más grandes que lo que en realidad son en comparación a los países del hemisferio sur. Ya no hablemos de, insisto, de los que se van ya al tema del terraplanismo, en fin. O sea, este hilo no sabes dónde termina justamente porque empiezan dudando de una cosa y al final el tema que creo que empieza también a ser riesgoso es que si nos ponemos ya así de rigurosos, al final pues vamos a dudar absolutamente de todo y pues absolutamente todo, incluyendo en una de esas hasta nosotros mismos, vamos a terminar siendo pues, ¿qué? ¿Ficción? O sea, ¿cuál va a ser nuestra realidad? Creo yo sí, al menos de manera funcional, tenemos que acordar o partir de un punto en donde medianamente podamos funcionar en el entendido de que, insisto, estamos en un sistema que no precisamente nos da a elegir ni es opcional participar o no. Así como puedes ponerte a dudar el tema de las fronteras, de los mapas y demás, de la patria, conceptos que yo no niego, sí, son creados, son inventados, por supuesto. Gran parte de lo que existe en este mundo, al menos de la parte humana, pues es inventado. Eso está más que claro. Y el invento tampoco es que esté tan lejano a lo que es una mentira. O sea, yo acepto esa parte, ¿no? Gran parte de las cosas que existen en el mundo son inventos, son conceptos inventados y difundidos para imponer narrativas y también para imponer ciertas maneras de pensar. O sea, en otras palabras, el sistema lo que hace principalmente, en efecto, es implantar mentalidades, ¿no? De manera sistemática, masiva y sistemática. Tomar ciertas cosas como verdades fundamentales, lo cual entiendo que es un riesgo, pero también entiendo el riesgo opuesto del otro extremo de empezar a dudar de todo hasta de lo más mínimo e insignificante de nuestra realidad, ¿no? Y en este mismo sentido, y ahora sí para empezar con el meme, pues ya si nos ponemos exquisitos y rigurosos, insisto, te puedes poner a dudar de absolutamente todo. De la patria, de las naciones, de los países, de los simbolismos, de los nacionalismos, de las fronteras. Pero insisto, al final, ¿cómo vas a evitar el simple hecho? Te podrás poner a patalear lo que tú quieras, pero al final todos estos que se quejan de estos conceptos, al final ahí los tienes tramitando su DNI o su pasaporte para hacer todos sus trámites, ya sea que quieran hacer un trámite local o nacional o que se quieran mover o en algún momento salir de su lugar, de su país
y entrar a otro país, pues al final, insisto, por más despiertos que se sientan, van a terminar jugando en el mismo corral, con el mismo rebaño y en el mismo corral. O sea, en términos prácticos, tampoco es que les sirva demasiado, creo yo, estar tan o sentirse tan despiertos, porque al final terminan jugando con el mismo rebaño. Justo de estos que se ponen a dudar de todo, pues en ese mismo sentido, hablando del tema y concepto del dinero, que es algo sumamente normalizado también, y esto no es algo que critiquen tanto a veces ellos, pero el dinero también es un concepto inventado, y en unos días hablamos de este sistema. Desde el patrón oro, del fiat system, el sistema fiduciario, hasta lo que ya hoy empieza a ocurrir con el tema de la economía digital, de Bitcoin, de blockchain, en fin, al final también es un invento, pero ahí lo están utilizando. ¿Y cómo van a escapar de usar el dinero los despiertos? A ver, ¿cómo? Por más que sepamos que, pues también el tema del dinero es algo inventado. Gran parte de la economía es un invento, pero ¿cómo se van a ver? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo es que sugieren los despiertos escapar de ese sistema? Pues no precisamente es algo que sea tan sencillito, ¿no? Es algo complicado. Así que ahora sí, para empezar con el meme de Bob Esponja, y fue la introducción. Pues el meme dice, acuérdate que la patria está en tu imaginación. Y de nuevo insisto, sí, hasta que te das cuenta que, por ejemplo, si quieres salir de tu país y entrar curiosamente a otras patrias, ¿no? Solicitar cierto permiso para el acceso a otras patrias, o sea, a otros países o naciones, pues ¿qué necesitas? Pues un pasaporte. El sistema te pide que tengas un pasaporte y la otra opción es que te lances pues de inmigrante indocumentado y que corras que tengas todos esos riesgos. Y además ahora solo estoy hablando del pasaporte, ya no estoy hablando ni siquiera de las visas que ciertos países, en particular los países supremacistas, las naciones como Estados Unidos, las naciones europeas, Canadá, te requieren para tú siquiera pisar esa patria que el meme dice que es imaginaria. Así que sí, puedo conceder que una parte es imaginaria en el término conceptual, pero otra en el término del pragmatismo y la aplicación puntual, pues ni tan imaginaria que digamos, porque al final esta patria es algo que existe en la praxis, o sea, y de la cual por más despierto que te sientas no puedes escapar, no es así de sencillo escapar, insisto, por más iluminado que te sientas. Por más ajeno o exento de la Matrix, por más que te sientas la excepción, no puedes escapar tan fácil de las reglas del juego. Por eso digo, hoy no me quiero ir tan a fondo, ¿no? Porque todo esto también depende del nivel de conversación al cual lo quieras llevar. Incluso nos podemos ir al tema justo ya del análisis más profundo, ¿no? Del sistema. No he hecho, por cierto, muchos análisis al respecto, pero sí hay un sistema profundo, algunos le llaman el Deep State, entre otros. Hay cosas ahí que están por debajo de la superficie que también existen. Las hablaremos en su momento. E insisto, esto lo podemos llevar hasta un nivel de análisis físico, cuántico, espiritual, o sea, nos podemos poner a hablar de Jacobo Greensberg y de Pachita si quiere, pero, o sea, de momento, hablemos de lo más pragmático. Tú si eres venezolano y quieres ir a México, yo hace poco invitaba amigos y amigas venezolanos y venezolanas a México hasta que me enteré hace apenas creo que 2-3 años, que ahora resulta que en México al parecer les pide visa a los centroamericanos y latinoamericanos. Les pide visa. Y eso es algo relativamente reciente, porque creo yo antes no se las pedía. Entonces, de nuevo, acudiendo al meme de esto de acuérdate que la patria está en tu imaginación, pues sí y no, porque hay todo un aparato que hace que no esté en tu imaginación y que sea algo muy real,
tan real que si mis amigos y amigas venezolanas y venezolanos quieren venirme a visitar, pues ¿cómo los van a dejar entrar si no tienen o pasaporte o visa para entrar a México? Ya ni siquiera estoy hablando de Estados Unidos. Y es evidente que esta imposición de alguna manera de México hacia los países centroamericanos y de América Latina viene a su vez de una imposición de los Estados Unidos para reducir el flujo de personas de Centroamérica y América Latina en general, para que después de México no vayan a quererse ir a Estados Unidos, ¿no? Entonces, de nuevo, aludiendo al meme de Bob, que dice, acuérdate que la patria está en tu imaginación, pues ni tanto, ni tan en nuestra imaginación porque existe. Queramos, nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, existe, en la práctica existe. Ahora, ¿de dónde viene la patria? Y aquí yo tomaría otras cosas que por momentos creo que se olvidan. Yo he llegado a convivir con personas, por ejemplo, que justo, insisto, dentro de estos que se sienten muy despiertos y despiertas, que te dicen, no, mira, no te sientas tan mexicano, al final eso no es nada, la bandera no es nada, la patria no es nada, la patria está en tu imaginación. La patria no sirve para nada. A mí me molesta la gente patriota porque está toda adoctrinada. O sea, insisto, ¿no? Estos que se sienten más despiertos, ¿no? Y que están igual de adoctrinados, nada más que de otra manera. A ver, antes de ir al origen histórico, ¿no? De la patria, porque al final la patria surge de la formación en pues los últimos siglos, ¿no? de los estados-nación. Esto se dio un proceso entre así a grandes rasgos entre el siglo XV hasta el siglo XIX, cuando fue, digamos, donde se concretan o consolidan los estados-nación, sobre todo empezando por los europeos. Ya después se difundió, digamos, al resto del mundo, pero esa época de los estados-nación, que ahora voy para allá a explicarlo y dar más contexto, es de ahí donde surge de alguna manera, pues digamos que el concepto de la patria, ¿no? Obviamente esto, combinado a ciertos fenómenos históricos que existieron, por ejemplo, en lugares donde se haya dado el chauvinismo, en lugares donde se haya dado incluso fenómenos no específicos sobre la patria, pero que al final exacerbaban los sentimientos patrióticos de identidad y pertenencia, como el totalitarismo, el fascismo, en fin, incluso las guerras son producto en gran medida sí de ciertos sentimientos de defender una patria versus otra patria. Hay muchísimos lemas, o sea, al final entender que esto, en resumidas, podríamos englobarlo todo. O sea, la patria viene del nacionalismo. Y el nacionalismo, insisto, a su vez se origina de la creación de los estados-nación. Para no extenderme demasiado, pues al final los estados-nación en gran medida lo que buscaban justo era eso, exacerbar sentimientos de pertenencia, de identidad, darle una cierta identidad a los pueblos respecto a una tierra, respecto al derecho que se hacía pensar que tenían los pueblos sobre esas tierras, y en ese sentido, al ser dueños de esas tierras, pues tener el derecho y la obligación también de defenderlas, ¿no? Es así como en gran medida, o en resumidas cuentas, se genera o se deriva conceptos ya de la patria, o ya, digamos, del patriotismo. Yo diría que la patria no diría que es exactamente igual al nacionalismo, pero diría que es su parte simbólica sobre todo, ¿no? Esta concepción evidentemente que está ligada o muy vinculada al nacionalismo, son como dos caras de la misma moneda, ¿no? El nacionalismo y el patriotismo al final están vinculados de manera directa.
En la patria te encuentras, insisto, toda esta generación de símbolos, de himnos, de banderas, de ideas, de ideologías, de historia, ¿no? De una historia que incluso a veces hasta se inventa para generar cierta parte del nacionalismo patriótico. Entonces, pues esta dupla, esta mancuerna nacionalismo-patriotismo, pues insisto, se origina desde entonces y eventualmente hasta hoy, que también hoy ya digamos están habiendo cambios, hay ciertas tendencias en donde se puede llegar a decir que puede que los estados-naciones estén en sus últimas etapas, o sea que en algún punto incluso se van a poder llegar a disolver, ¿no? O sea, y se ha visto, por ejemplo, y bueno, ahora vuelvo al tema del origen de los estados-nación, pero en el caso de Alemania, y de hecho es uno de los casos más interesantes porque justamente en Alemania es uno de los lugares más importantes donde evidentemente se generó ahí, ¿no? Fue uno de los lugares más emblemáticos donde se generan los primeros estados-nación. En aquel entonces, digamos, fue la guerra franco-prusiana, porque en aquel entonces Alemania era conocido como Prusia, justo antes de que ocurrieran ciertos eventos, hasta la final conformación y consolidación de Alemania ya como una nación. Esto se derivó justo al unir ciertas regiones, ¿no? Y, por ejemplo, que no es algo no poco común, al enfrentar a un enemigo externo donde finalmente se termina reafianzando o consolidando, insisto, el sentimiento patriótico nacionalista de un pueblo que deriva ya después en una nación. Es ahí que pasa Prusia a finalmente convertirse en Alemania, pero insisto que no es algo, es algo muy común y más en aquella época. Incluso en el caso cuando, por ejemplo, nace México también como un México independiente de la Nueva España, pues algo similar, o sea, es algo, generalmente surgían de esa manera, ¿no? A partir de enfrentar a lo que se denomina el enemigo, podría ser en parte interno y a veces externo, en este caso se enfrentó a la Nueva España, y de ahí pues se genera el México independiente, ¿no? Ya no se siente este nuevo pueblo, digamos, o nación naciente, ya no se siente parte precisamente de España, como en aquella época de la Nueva España, y ahora se siente libre, autónomo, independiente, como un país que tal cual es ya libre, y que en aquel momento se terminó consolidando y formando también como México, ¿no? Ya como una nación independiente. A veces de manera simbólica, ya después hablamos de los detalles, ¿no? Porque, bueno, hasta hoy tenemos bancos españoles que así como independientes todavía no terminamos de ser. Pero así es más o menos ese modus operandi, ¿no? Ese protocolo que suele aplicarse en la formación de las naciones de manera histórica. Hoy mismo todavía hay casos como por ejemplo del País Vasco, de Barcelona, que algo muy similar a lo que le pasaba a México, por momentos tienen estas tendencias independentistas, ¿no? Que se quieren independizar un tanto de España o ser más autónomos, en fin, ¿no? Esto termina pasando de distintas formas. Por ejemplo, en el caso del Brexit, ¿no? Cuando pasó también de que UK se quiso separar de la Unión Europea ya como un bloque. Entonces, al final, estas cosas que al final de alguna manera aluden a temas nacionalistas han derivado en distintos fenómenos, ¿no? Y lo siguen haciendo, aunque, insisto, la tendencia parece ser que o se va a exacerbar los sentimientos nacionalistas en el futuro, o en otros casos se van a diluir ciertos estados o se van a debilitar. Y ahora para allá vamos, ¿no? Pero bueno, yo estaba hablando del caso de Alemania, que es uno muy particular, porque insisto que Alemania fue uno de estos países pioneros, así como Francia, Alemania, Italia, que fueron de los de los primeros estados-nación consolidados en el mundo. Voy a dar un poquito el contexto, ¿no? Los estados-nación comienzan a formarse principalmente en la Edad Moderna entre los siglos XV y XIX, aunque el proceso varía según la región.
Esta Edad Media tardía, entre siglos XIII y XV, aparecen los primeros reinos centralizados en Europa, como Francia, Inglaterra y Castilla. Se empieza a consolidar el poder del rey frente a la nobleza feudal. Aún no son estados-nación, pero sientan, digamos, que las bases, ¿no? Ya después, en esta edad moderna, entre los siglos XV y XVIII, y el inicio del Estado moderno, ocurre esta caída de Constantinopla en 1453 y descubrimientos geográficos marcan el inicio de esta era. Se fortalecen las monarquías absolutas y se crean burocracias estatales. La paz de Westfalia en 1648, tras la Guerra de los 30 años, es clave porque establece la soberanía de los estados sobre sus territorios, un paso decisivo hacia el modelo de Estado-nación. Ya en la edad contemporánea, o sea, hacia finales del siglo XVIII en adelante, como estados-nación modernos, la Revolución Francesa, que sin duda es una de las partes más importantes históricas del mundo, en 1789, y luego la Revolución Americana en 1776. Ustedes vean estos años y hagan cuentas también. Si estoy diciendo 1776, que ocurre tanto revolución, 76 en el caso de la Revolución Americana y 1789 en el caso de la francesa, pues ubíquense un poco en ese mapa actual y, por ejemplo, si quieren una cierta referencia, recuerden las épocas de la independencia de México, en qué años fueron, ¿no? Pero bueno, al final estas dos revoluciones, tanto francesa y americana, introducen la idea de soberanía popular y ciudadanía. Se consolida el concepto de nación como pueblo, con identidad común, tanto lengua, cultura, historia. Cabe decir que la lengua es una parte fundamental. La lengua que te une, que te identifica, que te hermana con aquellos que justamente puedes considerar hermanos y hermanas justamente por compartir una misma lengua. Es algo fundamental, ¿no? Incluso hoy mismo eso lo podemos notar, se siente, ¿no? No es así formalizado, pero se siente esta cierta hermandad que ocurre precisamente en América Latina, que pues es una comunidad, precisamente el español es de las lenguas más habladas en el mundo, precisamente porque pues está esparcida por toda América, desde México hasta la Patagonia, a excepción de Brasil, donde se habla portugués, pero pues casi estamos hablando de más de la mitad del continente que habla la lengua española. Hispanoamérica, de hecho, de ahí surge, ¿no? Del tema de que, bueno, ya ahí se incluye a España, pero son de alguna manera de todos los países hispanohablantes, ¿no? Hermanados de alguna manera precisamente por esa lengua. En el siglo XIX, el auge del nacionalismo, por cierto, muy bonita nuestra lengua, nada más quiero aquí recalcar, es una lengua bella, útil, práctica, elegante, y bueno, que al final forma parte de las lenguas romances, ¿no? Siglo XIX, auge del nacionalismo, muchos estados-nación surgen o se unifican, Alemania en 1871, Italia en 1861, e independencias en América Latina. En resumen, el Estado-nación moderno se forma principalmente entre los siglos XVII y XIX, con raíces en la Edad Media y consolidación en la Edad Contemporánea, gracias a la influencia del nacionalismo, la soberanía estatal y las revoluciones políticas. Aquí un término muy relevante que acabo de comentar es la unificación. O sea, un proceso político operativo que se debe de dar para que se terminara de consolidar es la unificación. De nada te servía tener tierras por separado, que cada uno se quisiera autogobernar. O sea, aquí la parte fundamental era poder unificarlo, ¿no? Y para eso hay que pedirle la receta al Imperio Romano, porque vaya que el Imperio Romano sabía ese tema, ¿no? De tener tanto dominio, uno de los imperios más grandes del mundo históricamente, que logró, pues básicamente dominarlo todo, ¿no? En el caso de Prusia, que yo hablaba que es, digamos que la involución anterior de Alemania, o sea, así era conocido anteriormente o inicialmente lo que ahora es conocido como Alemania, pues Prusia fue un estado germánico que nació en el noreste de Europa y creció en poder desde el siglo XVII. Aunque comenzó como un pequeño ducado, se convirtió en una potencia militar y política central para la futura unificación de Alemania.
En el siglo XVII a XVIII el ascenso del Estado prusiano. Brandenburg, me parece que es. Prusia se consolida bajo los Hohenzollern. Prusia se convierte en reino en 1701 por Federico I de Prusia, bajo Federico el Grande, 1740 y 1786. Prusia se transforma en una potencia militar con administración eficiente y centralizada, un prototipo de Estado moderno. Siglo XIX, ya digamos en el nacionalismo y unificación alemana, que es digamos ya como Alemania. Durante el siglo XIX el nacionalismo crece en los territorios alemanes que estaban divididos en muchos estados, que es a lo que me refiero, estados pequeños dentro de la Confederación Germánica. Prusia compite con Austria por el liderazgo entre los pueblos de habla alemana. Finalmente, unificación alemana liderada por Prusia bajo la dirección del canciller Otto von Bismarck. Es un personajazo este von Bismarck en la historia prusiana, alemana, digamos ya. Prusia libra 3 guerras claves. Guerra contra Dinamarca en 1864, guerra austro-prusiana en 1866, Prusia expulsa a Austria de los asuntos alemanes, guerra franco-prusiana en 1870-1871, la cual es muy importante justamente esta guerra franco-prusiana, enfrentándose a Francia evidentemente, porque genera un sentimiento nacionalista, que es una de las fundamentales que termina uniendo a los estados alemanes contra Francia. El nacimiento ya formal del Estado-Nación alemán ocurre en 1871. Tras vencer a Francia, se proclama el Imperio alemán en el Palacio de Versalles. El rey de Prusia, el entonces Guillermo I, se convierte en el Kaiser, emperador en español, del nuevo Imperio alemán. Aunque es un imperio, hay una banda que se llama Kaiser Chiefs, en inglés, se las recomiendo. Ruby, 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 Ruby. Aquí pura cultura, muchachos. Aunque es un imperio, funciona como un Estado-nación unificado con una sola autoridad, idioma oficial, que es el alemán, ejército y estructura estatal. Entonces, pues al final esto es que Prusia fue el núcleo del Estado-nación alemán, gracias a su poder militar, administración centralizada y el liderazgo político de este legendario von Bismarck. Prusia logró unir los estados alemanes en 1871, creando uno de los ejemplos más claros de un Estado-nación moderno en Europa. Es así como, insisto, surge Alemania, la actual, como Estado-nación, pero hoy lo muy peculiar, luego hablo de Fouché, que bueno, es en otra época sobre Fouché, ahorita que estaba mencionado Bismarck. Fouché también en el caso francés fue una figura muy importante en otro periodo, pero bueno, igual de importante. ¿Qué estaba diciendo? Perdón, se me fueron las cabras ahora sí. Así es como surge, digamos, el actual Estado alemán, como Estado-nación. Lo peculiar, ahora que yo hablaba de esta tendencia que parece ocurrir sobre cierto grado de disolución o dilución de las naciones, digamos, actuales, una precisamente que parece que empezó a renunciar incluso a sus simbolismos de manera importante, curiosamente fue la nación alemana. O sea, Alemania, lo que quiero decir es que Alemania fue una de las primeras estados-nación en el mundo, y parece ser que Alemania también puede ser una de las primeras que se disuelva. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, nada más por tomar este caso y este ejemplo, ya después hablamos de otros, pero en el caso alemán, justamente después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y después de todo lo que pasó después, subsecuentemente, con los juicios de Nuremberg, con toda esta estigmatización inversa que ahora le ocurrió, ya no para el lado judío, porque ya pues evidentemente habían pagado caro las consecuencias con el Holocausto. Me refiero a la estigmatización que empezó a tener ya la sociedad alemana por ser llamada y conocida como una sociedad genocida, precisamente por lo que le habían hecho a los judíos en la Segunda Guerra Mundial.
curiosamente siento que empezó a ocurrir, insisto, a partir de entonces, un debilitamiento simbólico del nacionalismo alemán, en donde hasta hoy todavía te puedes encontrar a muchos alemanes. Yo tengo muchos amigos y amigas alemanes que me dicen, no nos enorgullece sacar a las banderas, porque muchos me preguntan, oye, ¿por qué son tan orgullosos los mexicanos de su tierra, no? Y ya pues les explico, ¿no? Todas las razones. Y les dice, me gusta y me llama la atención que los mexicanos estén tan orgullosos porque nosotros no lo estamos tanto. Entonces ellos me explican que a ellos a veces hasta les da un cierto grado de vergüenza sacar su bandera alemana tanto en Alemania como en algún otro lugar del mundo. Precisamente, insisto, por este estigma que también se les empezó a generar sobre el grado de culpabilidad que se empezó a esparcir en Alemania sobre, insisto, lo que le habían llegado a hacer los judíos. Hoy es muy irónico, y ya nada más para dar un dato adicional, como eso se pagó caro porque creo que se debilitó no solo de manera simbólica, sino de manera fáctica el Estado alemán. Se debilitó al grado que incluso se les desarmó, o sea, dejaron de invertir en defensa, se confiaron de la protección y supuesta alianza, tanto de la protección por parte de la OTAN y de la supuesta alianza por parte de los Estados Unidos, que como siempre termina dando puñaladas en la espalda, cuando Estados Unidos se comprometía hasta cierto punto a garantizar la protección de Alemania, diciéndoles, mira, ya no se metan en la guerra, ¿no? Reduzcan su gasto militar, en fin. Hoy tenemos una Alemania sumamente desprotegida y desamparada dentro del contexto de la geopolítica actual. Yo ya lo he estado comentando muchas veces. No solo es Alemania, en sí es el bloque europeo, pero Alemania, que era, digamos, de las potencias que encabezaba la Unión Europea, hoy está muy desprotegida, ¿no? Hoy están desamparados de alguna manera, dejaron de invertir, insisto, en este gasto militar, e incluso me parece que hay hasta bases militares estadounidenses en Alemania. A ese grado, ¿no?, de intervención terminaron cediendo, donde incluso hoy mismo hay bases, de las principales bases que tiene Estados Unidos en Europa, tiene muchísimas por todo el mundo, pero una de las principales se encuentra justamente en Alemania. Bueno, de las principales, o no sé si es más de una, ¿no? Entonces, así terminó Alemania. O sea, este nacionalismo fuerte, o sea, estamos hablando que se fue de un extremo al otro. Yo creo que la parte evidentemente más nacionalista ni siquiera fue con von Bismarck. En Alemania fue con Adolf Hitler. O sea, Bismarck fue, digamos, el que plantó la semilla, pero Hitler fue el que recogió los frutos de eso, del proceso nacionalista alemán. Evidentemente el momento culminante y máximo donde Hitler necesitó llevar el nacionalismo al extremo, que evidentemente ya he explicado que el caso de Hitler pues es un fascismo, ¿no? Es un fascismo que de nuevo tiene que recurrir a exacerbar sentimientos nacionalistas para enfrentarse al enemigo externo. Entonces, de esa manera, insisto que Hitler fue el que llevó al cenit, a la cúspide, al clímax, el nacionalismo alemán, lo exprimió al máximo y desafortunadamente, pues, bueno, habrá que ver en perspectiva, ¿no? Pero desafortunadamente para el plan alemán de aquella época, para ellos terminaron siendo los perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, perdón, pero sí ya nos genera ciertas dudas, y a mí al menos me genera cierta duda. Siempre nos han venido a Hitler como el peor de la película. Yo no me voy a poner a defenderlo, pero creo que tampoco estaba del todo errado, ¿no? O sea, creo que hay una parte de la historia que nos han, así como empezamos hablando del meme de Bob Esponja, nos han mentido, nos han contado mala historia o no nos han contado todo de esa historia. Y por supuesto se han blanqueado a los que se han querido blanquear como palomas blancas. Como pues obviamente, insisto, la historia siempre la cuentan los vencedores, pues obviamente las palomas blancas van a ser Estados Unidos y adivinen quién. Hoy mismo el Estado de Israel, que ya he estado insistiendo mucho, es el que está cometiendo un genocidio y prácticamente llevándonos a la guerra.
con su gobierno psicópata encabezado por Netanyahu, que ya hoy mismo se está bombardeando contra Irán. Por eso digo, habrá que ver, ¿no? O sea, habrá que ver realmente en esta perspectiva que al final hay que entender que en toda guerra no hay un lado inocente. O sea, no hay un lado donde digas, estos son los buenos y estos son los malos en esta guerra. Si empiezas desde allí, empiezas sesgado. La realidad es que en toda guerra, a ambos lados hay crimen. Y es que la guerra es indeseable de inicio. Ya cuando se empieza, ya no hay control. Ya valió madre, en términos mexicanos. Y al final, insisto, no hay forma en que un lado salga con las manos limpias y el otro con las manos llenas de sangre. No hay forma. En cualquier guerra, ambos bandos van a tener las manos llenas de sangre, porque ambos bandos van a cometer crímenes de guerra, abusos y masacres. Y esto, insisto, aplíquenlo para toda guerra, ¿eh? Toda guerra. Así que esa es la forma en que se empezó ya a desfigurar, digamos, el Estado alemán, la nación alemana, hasta hoy. Que hoy está muy despersonalizada, que hoy muchos acusan tanto a Alemania como a la Unión Europea de cierto vasallaje, ¿no? Son vasallos al final del régimen anglosionista que hoy domina en el mundo. En fin, esto es un poco de lo que el meme de Bob Esponja hablando del patriotismo nos puede llevar a analizar. Cuando yo lo vi dije, o sea, pero ¿quién dice esto? Alguien que ya salió de la Matrix y cómo le hizo, que nos cuente, ¿no? Porque de nuevo, insisto, no es tan fácil salir de este sistema ni de este juego impuesto. Ahora, ya saliéndonos un poco del tema del origen y de la historia de los Estados-nación, en lo personal, ¿cuál creo que es uno de los elementos fundamentales para defender la patria? Porque yo, y lo digo muy a menudo, yo sí me considero mexicano, yo defiendo mi patria, yo sí creo en el concepto, sí creo en otras cosas, o sea, si la gente luego cree en cualquier ocurrencia, que no vaya a creer en algo que además creo que es un concepto que puede ser útil. Sí, puede tener cosas, si lo llevas al lado negativo como todo, pues puede derivar en guerras, como las que acabo de hablar, pero también puede sacarle un lado positivo. O sea, es que hay que entender que las cosas son duales, ¿no? No todo es malo, no todo es bueno. En el caso del patriotismo, y creo que no se analiza en estos memes, más en estos tiempos. Por ejemplo, en el caso de México, voy a hablarlo tal cual de mi patria, porque ya hablé de otras patrias, de patrias ajenas. En el caso de México, ¿por qué yo creo que es importante la patria? Y por qué yo celebro además que en efecto el pueblo de México tenga un cierto cariño, amor y reconocimiento por su patria y celebre su patriotismo con orgullo. Donde sea, donde llegue un mexicano vas a ver que va a sacar la bandera de México. Yo es algo que celebro, no algo que critico. Ay, yo entiendo gente, insisto, apátrida, tal cual, vendepatrias, que yo siempre a estos que critican la patria, estoy seguro que están a un paso de ser hijos de Santana. Ahora lo explico. Si Santana hubiera tenido algo de patria legítima y auténtica, hoy todavía México sería del tamaño original, ¿no? Que es el doble de su territorio, porque la mitad de nuestro territorio fue malbaratado y mal vendido, porque ni siquiera lo vendió bien, porque este señor tal vez no quiso ni siquiera entregar su vida por la patria. Yo lo hubiera hecho, y lo digo de verdad. Es más, hoy todavía estoy dispuesto a hacerlo. Yo creo que Santana es un caso de verdad muy trágico, porque nuestra historia está llena de traiciones, de mentiras, de blandengues, de cobardes, que en el momento crucial hacen eso, ¿no? O traicionan, o engañan, o mienten, o se acobardan, como en el caso de Santana. Yo creo que hoy todavía en México estamos repletos de hijos de Santana, ¿no? Que están ahí escondidos en el closet, pero justo cuando de repente ves
que se ponen del lado del gringo y no del lado del mexicano, que hoy mismo puedes ver a algunos defendiendo a Trump o Estados Unidos en lugar del lado mexicano, es donde criticando a los migrantes mexicanos criticando a los migrantes mexicanos. Digo, eso dices, te lo esperas de los gringos criticando a los mexicanos, a los migrantes mexicanos, pero no te lo esperas de un mexicano criticando a otro mexicano. O aunque no te guste mucho el gobierno mexicano, tampoco es como que digas, oye, no me gusta el gobierno mexicano, entonces me pongo del lado del gobierno gringo, porque insisto, estamos llenos de lo mismo que México ha estado lleno durante toda su historia, de gente que regalaría a México por $1 o por un Bitcoin en estos tiempos, ¿no? Como lo hizo Santana en su momento. Por eso digo, en México todavía estamos llenos de Santana. Estamos repletos de hijos de Santana, que cambiarían a México por un Bitcoin. ¿Por qué? Y terminando el tema de la patria, que fue el tema de hoy, ¿por qué creo que es importante de manera útil tener la patria? Precisamente, por ejemplo, hay quienes se quejan de por qué se dan honores a la bandera, por qué se habla tanto de México desde la educación básica, ¿no? ¿Por qué se les llena de alguna manera de una... Algunos le llaman, es que adoctrinan a los niños. Yo diría, a ver, es que hay que entender porque la historia no surgió ayer, hay que ver cómo ha sido la historia. Yo no soy partidario de adoctrinar a nadie, pero también creo que se puede adoctrinar de peores formas, y la patria no me parece de las peores. ¿Por qué? Porque al final esos niños ya después lo entenderán cuando crezcan. De momento esos niños no van a saber, por ejemplo, que México perdió la mitad de su territorio por alguien que le hizo falta patria. Tal vez a Santana, si lo hubieran adoctrinado un poco mejor en temas de la patria, hubiera aprendido a amar más a sus símbolos, a su historia, a su tierra. Al final, al principio creo que puede parecer doctrina, pero en el fondo también hay historia. En el fondo también hay sangre. Hay gente que ha dado su vida por esta tierra y la ha defendido y lo siguen haciendo. Yo hablo mucho de Homero, el defensor de las mariposas monarcas. Homero es un mexicano, es un hombre mexicano más que da la vida por defender la tierra de México, en este caso por defender particularmente a las mariposas monarcas, a la naturaleza, y lo matan. Y él sigue siendo un héroe nacional, aunque tal vez de momento Homero no esté en las historias, en los libros de texto y en las historias heroicas nacionales. De momento no está al lado de Juárez ni de los supuestos niños héroes, que bueno, todo es un revisionismo. Se entiende que la historia al final no solo de México, la historia en gran medida son mentiras o narraciones o relatos inventados para exacerbar ciertos sentimientos nacionalistas. Esto no es nuevo ni es un hilo negro, por más que, insisto, los que se sienten despiertos crean que, wow, qué revelación. No, a ver, esto lo hace México, pero lo hace Estados Unidos, pero lo hace Alemania, pero lo hace Italia, lo hace Israel. Muy convenientemente, nada más se critica lo que hace México, pero lo hacen todos los países que son naciones, hoy que son todas, o prácticamente todas, que creo que son todas, de momento. Entonces, en ese sentido, ¿por qué creo que es útil? Sí, si quieren verlo de esa manera, adoctrinar un poco a la educación básica, sí, porque de momento si a ellos no les enseñas esto, su símbolo, su tierra, la importancia de alguna manera de honrarla, de alguna manera, porque luego ni dándoles esto, o sea, insisto, terminamos llenos de vendepatrias, pero al menos darles esa puerta de entrada que los niños no saben toda esa historia de momento, la sabrán, tal vez en algún momento ya decidan libremente si quieren seguir saludando a la bandera de México o no, como lo han hecho muchos despiertos o traicioneros, como se les quiera llamar, o donde se quieran poner, o el saco que les vaya a quedar, ¿no? O sea, como sea, al final, el hecho de renunciar a los símbolos, desde mi perspectiva, a la bandera, al himno, a la historia de México, porque hay una historia que puede ser inventada y hay una que es bastante fidedigna. No vas a inventarte que esta es una tierra sagrada, que tiene una historia ancestral y después un sincretismo poderoso con el choque de los dos mundos y las dos culturas y las dos cosmovisiones entre el mundo hispano y el mundo indígena. Eso no lo puedes negar. O sea, que esta historia y que esta tierra es poderosa
tiene historia, que muchas naciones quisieran tener esta historia, y que desde mi punto de vista es sagrada y por ende muy poderosa la historia de esta tierra, el hecho de que al final esa historia la quieras, pues de alguna manera sintetizar en un símbolo, como por ejemplo la bandera de México, a mí no me parece incorrecto. A mí no me parece incorrecto. Que tú veas el águila y la serpiente y los colores y te sepas el himno, no me parece incorrecto. Porque de alguna manera, insisto, es honrar esa historia. ¿Qué pasaría para los que se sienten muy despiertos y ajenos a las patrias y que creen en este meme de Bob Esponja de que la patria está en tu imaginación? ¿Qué pasaría? O sea, desde su idea entonces hay que eliminar el símbolo de México, o sea, la bandera, el himno, pero también en ese sentido me imagino que quieren eliminar la historia. ¿Y qué es lo que pasaría? Y aquí es donde voy finalmente con la conclusión. ¿Qué pasaría si eliminamos la historia de México? Pues ya no existe México. O sea, deja de existir México y por ello ya no solo no estamos honrando la historia, sino estamos dejando de honrar a todos aquellos que lucharon por este lugar, por esta tierra. O sea, me parecería más allá de una falta de respeto, me parecería ingrato, malagradecido de nuestra parte que no sigamos difundiendo para las generaciones de aquí hasta que esta tierra, esperemos, tenga larga vida al pueblo y a la nación mexicana, tenga una larga vida. Porque, insisto, es una nación poderosa, espiritual, con mucha historia, que en el momento en que aquellos apátridas, despiertos, vendepatrias o traicioneros quieran simplemente borrar, pues van a empezar en efecto borrando los símbolos de México, haciendo como eso nunca existió, hasta que en alguna generación en verdad ya no se hable ni siquiera de México, porque ya no se va a hablar como de ¿y qué es eso? A todo esto, ¿qué es México? Esto parece menor, pero en estos tiempos que estamos viviendo de alta intervención, que eso es algo constante, de supremacía, de intervención, y en alguna época incluso de exterminio, podría pasar algo similar a lo que le pasó, por ejemplo, a los pueblos originarios de Estados Unidos. Se eliminaron y hoy ¿quién conoce de ellos? Nadie, porque se borró su historia. Algo similar a lo que pasó, desafortunadamente también aquí en México, una vez que el mundo hispano conquista el mundo indígena, pues ya no sabemos exactamente cuál era la cosmogonía, historia de los mayas o de los... por ejemplo, ahí en el Templo Mayor, pues básicamente casi se puso la catedral encima porque se destruyó todo. Y cuando destruyes la lengua, la historia, los símbolos de un pueblo, de una civilización, ya no basta que destruyas y aniquiles a la gente, aniquilas por completo a ese pueblo y esa civilización de la historia del mundo. Y así le ha pasado a muchos pueblos y a muchas civilizaciones que han sido borrados y extintos del mapa. Así que yo, me resisto y con la vida a que permitamos que México se extinga, con todos sus símbolos, con sus pros y contras, con sus claroscuros, con sus luces y sombras. México es algo que debemos de defender desde los símbolos. Y sí, creo yo que es mucho mejor que tengamos un patriotismo en México a que no lo tengamos, y con esto termino. ¿Cuál es una parte útil y práctica, insisto, en estos tiempos de alto supremacismo y de alta intervención? Que todavía hay gente que quiere apropiarse de México. Por ejemplo, nuestro vecinito gobernante estadounidense, Donald Trump. Y muchos que, bueno, ya hasta quieren cambiar el Golfo de México y ya lo rebautizaron en Google de US como Gulf of America, ¿no? O sea, a eso me refiero. Es que la historia de eso se ha tratado, de reescribirla a partir de el pueblo que conquista sobre los pueblos conquistados, sobre los pueblos vencidos y oprimidos. Pisotearlos, de eso se trata, de eso se ha tratado toda la historia. ¿Qué pasa cuando tú le empiezas a quitar a los niños este sentimiento patriótico en México? Que ya no se van a sentir de ningún lado, ni de aquí ni de allá.
¿Y cuál es de último lo que yo veo que es lo más importante hoy de defender nuestro patriotismo y nacionalismo mexicano y que lo sigamos haciendo? Que hay que entender para aquellos que se sienten muy despiertos, si no tienen pertenencia o no, o sienten que esta tierra no los merece, pues váyanse a Estados Unidos, otro lado. Algunos sí pensamos en defender esta tierra porque nos ha dado demasiado. Donde sea que vivamos en México, hay que valorar esta tierra, y siempre digo, estos patriotas de closet que nada más salen los 15 de septiembre a emborracharse, 15 y 16, se emborrachan, cantan 2 que 3 rolas de mariachi y ya, ¿no? Eso no es patriotismo real, eso es un patriotismo fingido, ficticio. Hay que defender esta tierra cuando más, o sea, ahora sí como dicen los amigos, se demuestran en las malas. ¿Cómo vamos a abandonar nuestra tierra mexicana en las malas cuando más lo necesita? Hay que entender que si tú le empiezas a quitar patriotismo a los niños, por ejemplo, cuando crezcan no se van a sentir mexicanos. De hecho, este fenómeno un poquito les pasó a los, ¿cómo les llaman estos? A los que se van al gabacho, no me acuerdo cómo les llaman. Tienen su nombre. No son pachucos. Olvidé el término, pero bueno, espero que sepan a qué me refiero. Que son estos como gringos que no se sienten identificados ni con México ni con Estados Unidos. Iba a decir mochos, pero esos son los cristianos doble. Son los... No me acuerdo, perdón, ahora sí se me fue. No me acuerdo cuál es el término, lo voy a poner aquí abajo. Perdón, luego se me van las cabras. Perdón, luego no me puedo acordar de todo. No me acuerdo. Pero bueno, espero que sepan a quiénes me refiero. Estos que no tienen como... O se los llevaron muy chiquitos a Estados Unidos, o nacieron allá y les cuentan sus padres de México, pero pues nunca han venido. Entonces se sienten un poquito como a la mitad, no se sienten ni de aquí ni de allá, y bueno, han tenido también que pagar consecuencias de discriminación de los dos bandos, ¿no? Igual si vienen a México no son tan mexicanos para sentirse mexicanos, y si están en Estados Unidos no son tan gringos como para que los dejen sentirse gringos, están a la mitad, y eso hasta les puede generar realmente, de manera personal, problemas de identidad. No son pachucos, no me acuerdo cómo les llaman. Pero bueno, aquí lo pongo. A eso me refiero, o sea, si tú le quitas esto a los niños en la formación, va a haber un punto donde se sientan de ningún lado, y que obviamente cuando tú tienes esa actitud, muy difícilmente tú vas a querer defender algo a lo cual te sientes ajeno, no sientes que perteneces a ello. En ese sentido, pues jamás van a querer defender pues a México. Y yo sí soy de los que en verdad cree que hay pocas cosas, pero ciertas cosas que existen en la vida y en el mundo por las cuales uno puede llegar a dedicar e incluso a entregar y dar su vida. Yo lo digo de manera personal, yo sí daría mi vida por mi país, yo sí lo haría, yo sí daría mi vida por esta tierra, yo sí lo haría. Y no es algo romántico ni heroico, es algo que lo digo de verdad, es una razón por la cual yo diría, por México sí daría mi vida, en la causa que tú quieras. Y esto no crean y no hay que creer que es como tan lejano. Por ejemplo, hoy mismo los palestinos están dando su vida por defender esa tierra palestina. Y yo admiro mucho a esa comunidad palestina porque son aguerridos, son fuertes. Toda esa gente es muy resistente. Porque justamente ahí sigue defendiendo y resistiendo en su tierra palestina hasta que Palestina sea libre. No es algo menor por eso. Que tengamos claro en qué tierra estamos pisando y viviendo y naciendo. Y finalmente esperemos defendiendo, porque es una tierra que nos ha entregado muchas cosas. Yo soy de los partidarios del patriotismo y más aún del patriotismo mexicano, de nuestro nacionalismo, porque nada más dando una cereza del pastel. México es no solo querido en México, es querido en todo el mundo. Precisamente porque México nunca ha sido un país bélico, es un país pacifista. Yo creo que hoy más que nunca México representa la contracara del fascismo en el mundo. Hoy que se ve estas banderas mexicanas a mucho orgullo de quien sea que la levante, no me importa,
en Estados Unidos, para mí sí es una muestra de una bandera que representa resistencia ante lo que se está viviendo en el mundo y que puede ser también tomada por otros si quieren para representar esa resistencia, en el sentido que el pacifismo que representa nuestra nación es admirable y hay que estar orgullosos de ello, porque somos queridos y bien recibidos en la gran parte del mundo, que no nos discrimina y no nos toquen racistas como los supremacistas, como en el caso de Estados Unidos, pero fuera de Estados Unidos, el mexicano es muy querido. Incluso en los mismos Estados Unidos, incluso en California, hay gente que nos ha defendido, porque la comunidad se ha dado a querer por trabajadora, por digna, por chingona, nuestra comunidad mexicana. Entonces no es algo menor nuestro símbolo mexicano, no es algo menor nuestra bandera mexicana. Es algo, creo yo, importante que hay que defender. Y que, insisto, en la medida en que defendamos estos símbolos, este patriotismo, de alguna manera también va a ser más difícil que cualquier extranjero que venga a querer robarnos nuestra patria y nuestra tierra, pues va a ser más difícil para ellos poder robarnos y abusar de nuestra tierra. En el triste caso donde dejemos y abandonemos nuestra patria y nuestro patriotismo y nuestro sentimiento de pertenencia, pues mucho más fácil va a ser para esos países que quieran venir a robar nuestra tierra, pues terminar de robar toda nuestra tierra, porque no va a haber quien la defienda. Para mí esta es la parte más importante de seguir manteniendo el patriotismo en México. Es así de simple y práctico. Si defendemos nuestra tierra, es solo a partir de defender a su vez nuestros símbolos, nuestra historia, nuestra patria. En el momento en que renunciemos a nuestra patria, nunca vamos a ser capaces de defender esta tierra, porque no va a haber unión, no va a haber un pueblo que diga, como yo lo digo, puedo dar la vida defendiendo esta tierra, aunque yo sea el único o el último, pero sé que no soy el único ni el último. Afortunadamente hay mexicanos que también estarían dispuestos a defender su tierra, porque es la tierra que nos vio nacer y seguramente nos verá morir, como dice José Alfredo Jiménez, si muero lejos de ti, que me traigan aquí. Y como dice también Residente, el que no defiende su patria, pues no tiene madre, ¿no? Así que yo creo que, y qué bonita por cierto, esa canción, con eso termino, la canción de Residente de Latinoamérica. Hay una identidad regional de América Latina. O sea, esta patria funciona también en ese sentido de hermanarnos, de decir, la tierra mexicana es tan valiosa como la tierra colombiana, o la tierra venezolana, o la tierra argentina. Y perdón que me ponga romántico, pero algún día ojalá hubiese, y todavía ojalá en esa utopía hubiese existido una América Latina unida, ¿no? Una sola América Latina, de haber unido nuestras tierras, que ya de por sí hoy son tierras con dolores compartidos, ¿no? Con historias compartidas, con una lengua compartida. Pero para eso sirve la patria y el patriotismo, porque insisto, así como es valiosa la tierra mexicana, así lo es la colombiana, así es la venezolana, y de alguna manera incluso podemos llegar a cantar hasta este himno, este gran himno que pues nos regaló Residente en su canción Latinoamérica. Como cada punto de este continente, especialmente hablando de México, hasta la Patagonia, hasta Ushuaia, pues tiene algo valioso, ¿no? Tiene un aporte importante para la historia del mundo. Y que como hermanos latinoamericanos, esperemos podamos seguir defendiendo con nuestro nacionalismo, con nuestro patriotismo, y no abandonar, insisto, nuestra tierra a su suerte, porque en el mínimo momento en que la abandonemos va a pasar lo que le está pasando hoy a Argentina con Javier Milei, que llega un apátrida, vendepatrias, que termina regalando a la Argentina al mejor postor, en este caso a un postor de Estados Unidos o Israel, que hoy mismo les está regalando primeramente la tierra argentina, pero particularmente la Patagonia, para que hagan pues este plan andina, ¿no? Este Israel 2.0 que ya está
yo lo vengo diciendo desde hace ya un año o más, pues está ahí ya, consolidado con este entreguista presidente vendepatrias Javier Milei, que pues ha entregado a la patria argentina al mejor postor. Por eso, insisto, es tan importante el patriotismo. En el caso mexicano yo he hablado de Lázaro Cárdenas, que es el presidente que más admiro, precisamente por defender el nacionalismo, en un nacionalismo muy digno y con un carácter imbatible, poder ponernos siempre dignos y con carácter ante cualquiera que quiera venir a atacar, a amenazar o a poner en riesgo a nuestra tierra, a nuestra sagrada tierra mexicana. Así termino el análisis del meme de Bob Esponja, para que vean que un meme se puede analizar de manera muy profunda también. Y el meme de Bob Esponja no lo voy a poner en este video, pero lo voy a poner en un short, justamente para que lo vean, y lo voy a poner aquí mismo abajo también en la caja de comentarios. Seguimos en contacto y seguimos en estos días pues analizando.